Nuestro hermano país del Ecuador atraviesa hoy una dolorosa momento, un doloroso momento de su historia. Hace hasta unos 10 años atrás, el Ecuador se caracterizó por ser un país inmensamente pacífico, tal vez de los más pacíficos en esta parte de Sudamérica. Yo recuerdo por allá en el año de 1985, cuando conocí por primera vez este país, que estaba recién posesionado, hacía un año ya había sido posesionado el presidente León Febres Cordero. Era un país que se podía transitar, dejar las maletas hasta en la calle, nadie se las robaba, no pasaba nada, totalmente pacífico y muy seguro. La misma ciudadanía se brindaba una seguridad. Con el asesinato de ayer del candidato presidencial Fernando Villalobos, comienza una etapa muy dura para este país suramericano. Etapa que nosotros los colombianos ya la habíamos vivido, la vivimos todavía, por supuesto, por cuenta de permear el narcotráfico todas las esferas sociales. Recordemos que un 18 de agosto de 1989 fue asesinado aquí en Colombia, en Bogotá y en Soacha, Luis Carlos Galán Sarmiento, cuya campaña la basó precisamente en la lucha contra el narcotráfico. Y el 22 de marzo de mismo 1990, es decir, unos meses después, eh, casi un año, pues, en las elecciones de 1990, recuerden que Galán se perfilaba para ser presidente de la República, pero el 22 de marzo de 1990 asesinaron también a Bernardo Jaramillo Osa, que era el candidato de la Unión Patriótica a la presidencia de la República, y casi un mes después, el 26 de abril, mataron a Carlos Pizarro León Gómez, que se creía en ese momento iba a ser el presidente de la República, por encima incluso del mismo César Gaviria Trujillo, que fue el que ganó las elecciones. Y esa etapa dolorosa de la historia colombiana se siguió viviendo en la época de Gaviria. Después ya se había vivido una etapa de terrorismo por parte de estos grupos narcotraficantes, con la entrega después de Pablo Escobar y después el asesinato de Pablo Escobar. Bueno, toda una serie de violencia que hoy no termina, porque todos estos grupos, todos estos actores, todas estas mafias han permeado la política colombiana, han permeado los grupos armados de Colombia, alimentan todos los grupos armados de todos los pelambres. Las mismas guerrillas que antes eran unas guerrillas de pensamiento ideológico que llevaban una lucha ideológica, hoy están prácticamente todos esos sectores al servicio de los carteles del narcotráfico. Y ya en 1990 comienzan esas mafias colombianas a penetrar México. Y justamente un marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio, que era candidato a la presidencia de México. Fue asesinado en Tijuana, candidato del Partido Revolucionario Institucional, que iba a ser presidente. Realmente fue sucedido ya después por Ernesto Zedillo, que siguió, y desde ahí para adelante México se convirtió en uno de los países más violentos de Norteamérica hasta la fecha de hoy, cuando grandes carteles del narcotráfico se han organizado y ahora es de allá para acá que nos vienen todos esos carteles. Y en el Ecuador hace por ahí unos 8 o 10 años, después de la salida de Rafael Correa, comienzan a llegar mafias del narcotráfico, unos de México y otros de Colombia. Ya se había venido desordenando este país hace 2 años con las matanzas en las cárceles, las matanzas de sicariatos en las calles de las principales ciudades, sobre todo acá en la costa pacífica,
hasta el punto que hace 3 semanas mataron a un alcalde y hay una cantidad de policías que han sido asesinados en ese país, algo que no se veía jamás, completando o por lo menos complementando mejor, porque esto apenas comienza con el homicidio ayer de Fernando Villalobos, un hombre que había denunciado, un periodista además que había denunciado hechos de corrupción tanto en el gobierno de Correa como en el actual gobierno del señor Guillermo Lasso. Él fue el que hizo las denuncias de un presunto vínculo de las mafias del narcotráfico con el actual gobierno de Guillermo Lasso. Le esperan días peores al Ecuador, porque esto apenas comienza en ese país a permear el narcotráfico y seguramente veremos mucho más dolorosos episodios como el que se vio ayer, porque caerá mucha gente en ese país, eso apenas está comenzando. El presidente o presidenta que gane las elecciones el 20 de agosto próximo no va a durar sino un año. Ya después de ese año vuelven a haber elecciones en las que seguramente todos esos carteles del narcotráfico van a influir decididamente para irse apoderando de las esferas de poder. Varios países de América Latina están hoy permeados por las mafias del narcotráfico. Chile es otro país que va para allá también. Brasil, no se diga, y seguramente otros países latinoamericanos donde han llegado. La solución no se ve. Ahora hay un nuevo modelo que han querido venderle al mundo y que se quiere y que se cree que es la posible solución, que es llegar a la legalización del narcotráfico, de legalizar las drogas, tanto para el consumo como para las ventas, que sería quizás la mejor opción que se puede ver a corto y mediano plazo. Porque la lucha que se ha venido librando durante todos estos años del Estado, los estados desgastando su gente, poniendo muertos, no ha dado resultado en ninguna parte. Nosotros los colombianos llevamos 30, 40 años en esa lucha y ha sido la sangre la que ha rodado, mientras unos sectores se han enriquecido, sectores tanto del Estado, estatales, gobernantes inclusive, se han enriquecido con dinero del narcotráfico, oficiales del ejército, de la policía, de todos los sectores se han enriquecido mientras otros ponen el pecho para que los maten. Entonces, esa lucha ha sido estéril, ha sido ya desgaste, por lo cual hoy el nuevo modelo que se habla es la legalización de esas drogas para apaciguar la situación, algo que sucedió en Estados Unidos en los años 20 con la legalización del alcohol. Recordemos que las mafias dirigidas por Al Capone, uno de los más famosos mafiosos en la ciudad de Chicago, llegó finalmente al fin de esa situación con la legalización del alcohol, del trago en ese país, y eso aminoró la violencia totalmente. Todavía no tenemos la solución a la mano, pero antes de eso va a haber mucha sangre en este vecino país que lamentablemente comienza a tocar fondo en situaciones de violencia que esa sociedad jamás lo había vivido en su historia republicana. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.